Principado de Asturias, y a Susana Menéndez, que es la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, que os dirigirá unas palabras antes de meternos en el meollo de la propia convocatoria. Gracias. Iván. Perdonad que tenía el micro silenciado. Muy buenos días, muchísimas gracias, Ángeles. Buenos días a todos y a todas. Vicerrectora, encantado de saludarte. Cristina, un placer estar con todos vosotros y vosotras, y además yo creo que en una jornada interesante, y aprovecho para dar la enhorabuena a Cristina por la presidencia de la Red Europea de Innovación Empresarial. Yo creo que además hay que hacerlo público porque realmente es un orgullo para todos nosotros, y esto, bueno, pone de manifiesto lo bien que se hacen las cosas en el CEI. Yo creo que hoy que estamos presentando una convocatoria como esta, la de tejido productivo, donde FICIT y CEI colaboran y van de la mano, y donde, bueno, pues aprovechando ambas instituciones, creo que ponemos en marcha un programa sumamente interesante. Un programa donde aquellas personas que se inscriban y que cumplan los requisitos que ahora os explicará María y un poco sobre cómo va esta convocatoria, pues existe la posibilidad precisamente de incorporar a nuestro tejido productivo a aquellas personas o doctoras que tengan intención de poner en marcha una empresa, aprovechando el conocimiento adquirido. Y creo que de la mano del CEI, donde hemos visto además, y lanzo un poco para aquellas personas que están viéndonos, pues los índices de supervivencia que ello supone, ¿no? con EBTs, que es también un lujo, porque eso significa contar con 25 o 27 puntos por encima de la media nacional en cuanto a supervivencia a 5 años. Y creo que están en las mejores manos del equipo que ahora tenemos en Asturias. Yo por mi parte, porque realmente los detalles de la convocatoria os los van a dar después y tampoco quiero robarles tiempo, daros las gracias a todos y a todas, las gracias a los organizadores, que sé que ha sido en muy poquito tiempo, pero el éxito ha sido rotundo, con lo cual, bueno, pues yo creo que ya ponernos a pensar en la convocatoria del año que viene para ir dotándola de más presupuesto, ¿no? Muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Sí. Buenos días a todos, director general, directoras de CEI, de FICIT y doctores de la Universidad de Oviedo, a todos y a todas en general. Pues simplemente un saludo desde la Universidad de Oviedo y en particular desde el Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa. Para nosotros esta iniciativa que hoy nos van a presentar FICIT y CEI es desde luego un hito importante, porque sobre todo, y diríamos aquí destaca la novedad y el interés, es que conecta dos mundos que muchas veces van por separado y demasiado a menudo también de espaldas, como es la investigación y el emprendimiento. Y en el contexto que vivimos de economías que están basadas en el conocimiento o aquellas que precisamente vayan a discurrir por este camino, sabemos que son las que van a tener más posibilidades de desarrollo a futuro. Y por otro lado, también de todos es sabido que el propio desarrollo del tejido empresarial es lo que nos va a dar empleo y sostenerlo. Y aquí es necesario, pues, realmente dotar de una estructura donde necesitamos, pues desde las multinacionales, a veces que nos vienen de fuera en Asturias, otras que también tenemos ejemplos que nacen aquí. Necesitamos pymes que crezcan y desde luego que necesitamos este germen donde hoy se pone también otra semilla, que es la iniciativa emprendedora. Y como digo, esta que hoy nos ocupa va muy enfocada a lo que continuamente repetimos de la necesidad que tenemos en Asturias de retener el talento, de generar riqueza con valor añadido, este tipo de actividad que desde luego yo creo que se cumple y coincide en este caso. Además, aquellos de vosotros que habéis hecho una tesis, otros que por lo que he visto también con los nombres que identifico de algunos que estáis conectados, estáis también en el proceso.
el tener esta información y esta perspectiva a futuro, bueno, pues al final identifica un colectivo de personas que muestran ya una garantía o tendríamos una garantía de dedicación y capacidad, que es lo que requiere el que alguien termine ese proceso de desarrollo y presentación con éxito de una tesis doctoral. Y lo que ocurre en muchas ocasiones también es que esa investigación que se desarrolla, sea en el marco de una tesis o bueno, de proyectos de investigación, en múltiples ocasiones terminan estos proyectos y acaban esos resultados, podríamos decir figuradamente, en un cajón. El que se pueda poner ese puente, como va enfocado la iniciativa que hoy nos van a presentar, para que podamos continuar y extraer bueno, pues una aplicación interesante que conecte a ese desarrollo empresarial, bueno, me parece que es por donde deberíamos transitar, ¿no? Y claro, lo que identifico también, en mi opinión, como interesante en esta convocatoria es que, como también decía el director general anteriormente, emprender no es nada fácil. O sea, no es suficiente con tener ese resultado y pensar, bueno, pues esto pongamos en marcha una iniciativa empresarial, sino que requiere precisamente a lo que va enfocado la convocatoria, y es tener un agente especializado, como sabemos que es CEI, para dar formación a estas personas que tenéis esa trayectoria de investigación, tenéis esos resultados, esa también iniciativa para pensar en emprender una actividad, pero es muy importante que siempre se complemente con una formación para el emprendimiento que, cuando falta, está en la causa de muchas de esas cifras, ¿no?, de índices de supervivencia tan bajos en otras ocasiones, ¿no? Y es una lástima, diríamos, que por no transitar ese camino que vais a tener en el apoyo de esta convocatoria, como por ejemplo la necesidad, después de ese resultado, como decía antes, en el cajón, podríamos decir entre comillas, es imprescindible hacer un buen análisis de viabilidad de esa idea, de ese producto, de ese servicio, identificar el momento y el mercado apropiado para ponerlo en marcha. Todo el análisis también después de tipo financiero, de recursos humanos, de rentabilidad. Es decir, es necesario todo ese complemento a lo que va enfocado, como digo, precisamente la convocatoria, con ese apoyo tan testado en el tiempo del éxito de CEI, para precisamente apoyaros en esa parte de la formación especializada en la puesta en marcha del emprendimiento. Hoy día, lo que podría valer, pues hace, vamos a decir, 50 años para emprender un negocio, que era pues a veces la propia inteligencia natural o la intuición, pues sabemos que la complejidad de los mercados y la competencia no es suficiente hoy día. Y por eso, y bueno, termino, este piloto, que además, por lo que he visto, nace con vocación, pues algo que también me parece muy acertado, ¿no?, de testar ese inicio como piloto, pero con una vocación de multiplicarlo para los próximos años. Y, como digo, aquellos de vosotros que estéis pensando en ello, o que en esta primera convocatoria, por lo que fuera, pues bueno, no fueran esos proyectos que salieran adelante, que estéis pendientes para continuar con esto y estar atentos también al futuro y encontrar vuestro momento apropiado para esta iniciativa. Y también termino resaltando otra cuestión que me pareció interesante, importante para que tengáis en cuenta. Va enfocado a proyectos empresariales innovadores de cualquier área de actividad, ¿eh? Por lo tanto, aquello que pensaríamos a veces, bueno, pues ¿de qué estaríamos hablando? De lo que inicialmente, en un contexto como el actual, pensáramos como proyectos a los que podría ir dirigido. Bueno, pues va dirigido a cualquier área de actividad, y esto también es importante que los doctores de cualquier disciplina tengáis en cuenta, que se puede emprender, por supuestísimo, desde cualquier ámbito, y tenemos muchos ejemplos sobresalientes y, como nos decía el director general, pues sin ir más lejos, muchos ejemplos que nos pueden aportar desde el CEI. Pues enhorabuena por la iniciativa, y tenéis el apoyo desde la universidad. Veis que con este poquito tiempo que se ha informado, sin embargo, el interés es, yo diría, que mucho mayor del que hubiéramos pensado inicialmente. Por lo tanto, a veces nos quejamos mucho, pero tenemos ahí una cantera muy importante de gente que realmente está dispuesta, ¿no?, a emprender este camino.
Pues nada, enhorabuena y muchos éxitos con el programa. Nos tenéis en la universidad para todo lo que podamos apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana y Iván. Y bueno, efectivamente, como decía Susana, esta es una primera experiencia y si bien sabíamos que contábamos con unos miembros muy buenos, que sois vosotros los doctores, nosotros hemos trabajado mucho con vosotros, pero siempre en aras a seguir con la investigación en un organismo público. Digamos que nos hemos lanzado a esto porque pensamos que un doctor tiene en sí mismo ya, por el mero hecho de haber hecho un doctorado, una serie de valores y de improntas que no tienen otros colectivos, ¿no? En primer lugar, tiene un conocimiento muy, muy profundo del tema sobre el que versa su tesis. Es gente que ha demostrado que tiene una constancia y una capacidad de organización importante, que es capaz de liderar un proyecto, pero también de trabajar en equipo con el grupo de investigación, que ha manejado datos, que sabe defender un proyecto, como es su propia tesis, y por lo tanto creo que, como decía, los miembros son los mejores con los que podemos contar. Y nos ha sorprendido gratamente el interés que ha despertado y esperemos que podamos daros ayuda y apoyo a todas esas inquietudes. Para ellos voy a presentar a las dos personas que van a llevar el peso de la jornada, que son por una parte Cristina Fanjul es la directora del CEI. Yo esperaba este momento también para darte la enhorabuena, Cristina. Cristina tiene muchas horas de experiencia a sus espaldas en el apoyo y la guía de emprendedores en el camino de poner en marcha una empresa además que normalmente su éxito de supervivencia, como decía el director general, está por encima de la media nacional y eso es síntoma de que lo están haciendo bien. Además, como decíamos antes, ha sido nombrada ahora presidenta de la Red Europea de Centros de Innovación y, por lo tanto, añade un plus adicional a todo esto que os estoy contando. Muchas gracias y enhorabuena, Cristina. Gracias. Y por otro lado está María. María es experta en relaciones universidad-empresa, sobre todo en prácticas internacionales de titulados, y también ha sido elegida a nivel nacional como mentoring de la red Rebeca, que es la red que ayuda a los doctores en el cambio, en el traspaso de la vida pública de investigación a la vida empresarial. Por lo tanto, ella conoce también muy bien en qué consiste este traspaso y es la responsable de la convocatoria. Por mi parte, nada más deciros que tanto el CEI como nosotros hoy intentaremos resolveros muchas dudas, pero si no, a lo largo de todo este poco periodo que hemos concertado de apertura de la convocatoria, estamos a vuestra total disposición para personalmente solucionaros aquellas dudas que consideréis. Nada más, gracias también María y Cristina, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Gracias en primer lugar por las felicitaciones. La verdad es que tengo que sentir que me he sentido muy arropada estos días. No pensaba que iba a tener tanta repercusión y la verdad es que para mí es un placer en este caso pues de alguna manera encabezar o representar pues un éxito que en realidad es un éxito de toda la organización, de todo el equipo del CEI y por supuesto también del ecosistema asturiano, así que pues yo creo que estamos todos un poquito de enhorabuena. Y como bien decías Ángeles, pues voy a pasar a tomar la palabra en la jornada, voy a compartir en primer lugar porque efectivamente hoy todos estáis aquí con un objetivo, ¿no? Un objetivo inicial que es conocer este nuevo instrumento. Pero yo os voy a invitar a dar un pasito más atrás, ¿eh? En primer lugar, vamos a intentar, aunque sea de una forma muy sencilla, entender un poquito cuál es este contexto al que habéis aludido todos ahora en la bienvenida, tanto Iván como Susana como Ángeles, y voy a trasladaros unos pequeños pasos de qué significan realmente crear una empresa desde la ciencia, al menos desde el punto de vista del CEI, como entidad que, como bien decíais, ha venido asesorando esta tipología de proyectos en los próximos años. Lo voy a hacer desde un punto de vista positivo y
lo voy a hacer desde un punto de vista optimista, lo cual no significa que el proceso, efectivamente, como todos ponéis encima de la mesa, no tenga, por supuesto, también un debate abierto acerca de su complejidad, acerca de determinadas cuestiones que tendrían que venir seguramente un poquito más alineadas, tanto desde el punto de vista de la academia como desde el punto de vista empresarial, pero hoy lo voy a hacer en sentido optimista sin hurtar, por supuesto, el debate que en un momento dado se podría producir. Y lo voy a hacer además en un método que seguramente para todos vosotros, que estáis aquí representados, muchos con ese perfil de doctores, otros que formáis parte, doctorandos de esta comunidad investigadora, o bien entidades intermedias que estáis en contacto con personas que puedan ser susceptibles de optar, o bien en esta convocatoria o en la futura, de alguna manera os puede resultar familiar, porque voy a trabajar con hipótesis. Y yo creo que si algo sabéis vosotros es de crear hipótesis y de intentar validarlas a lo largo del tiempo. La primera que os tengo que decir, por si acaso para alguno de vosotros es el primer contacto que tenéis, es que nosotros somos una pieza de este nuevo ecosistema emprendedor, este ecosistema que se está formando y que aquí en Asturias pues estamos muy apoyados, somos una pieza dentro de la estrategia de la Consejería de Ciencia. Hemos venido trabajando con empresas de base tecnológica, ya os digo, a lo largo de 26 años que tiene la organización y realmente, bueno, pues todo lo que hemos ido aprendiendo ha sido a base de experiencia, a base de encontrarnos casos reales, a base de encontrarnos ejemplos. Nuestra metodología, como bien decíais, está muy basada en esa inspiración europea, en ese modelo BIC europeo, pero realmente con lo que os tenéis que quedar es que nosotros somos una pieza de ese ecosistema, que realmente nuestra razón de ser es detectar, motivar, ayudar a poner en marcha y ayudar a crecer proyectos innovadores. Por supuesto, no todos son tecnológicos. Ahora hablamos de un concepto más amplio, que es la transferencia del conocimiento. Y como bien decía Susana, pues también nos animamos a aquellas titulaciones o a aquellas áreas de conocimiento que en realidad no están del todo en contacto con la generación de la propia tecnología, a que intentéis también aprovechar estas oportunidades porque yo creo que tenéis mucho que aportar a la sociedad. Así que la primera hipótesis que vais a vivir si decidís o estáis planteándoos en algún momento crear una empresa desde la ciencia, yo creo que es la más atractiva desde el punto de vista humano, desde el punto de vista emocional. En primer lugar, porque yo creo que hay una ambición que tiene todo aquel que se dedica a generar conocimiento, todo aquel que se dedica a generar ciencia, a generar tecnología, que es vivir de primera mano el impacto en la sociedad, ¿no? Que lo que estamos haciendo, que a eso que le estamos dedicando tantas horas, tanta energía, tanto tiempo, pues de alguna manera llegue verdaderamente a impactar en la sociedad, sea usable y la sociedad se beneficie, por tanto, de ese conocimiento. Lógicamente, esta es una ambición, esta es una aspiración que yo creo que tenemos todos, ¿no? Y yo creo que aquellos que desarrolláis todas estas piezas, todo este conocimiento, efectivamente, como decía Susana, es una pena que en un momento dado se pierda porque no se encuentre la vía de llegar al mercado. Os tengo que decir que, desde luego, crear una empresa, crear una spin-off, una empresa de base tecnológica, obviamente no es la única fórmula para que ese conocimiento llegue al mercado. Pero sí que en ocasiones el mercado representa, o el mercado ahora mismo de hoy, el comportamiento de las empresas a veces en algún caso es un poco disfuncional, porque efectivamente yo creo que cualquier empresa a día de hoy vive con un ojo permanente en los cambios que están sucediendo en la ciencia, en la tecnología y la innovación, vive con un miedo permanente a no ser capaz de incorporar en un momento dado esa innovación y quedarse fuera del mercado. Pero también es cierto que a veces viven tan presionados por el corto plazo, por la supervivencia, que no son capaces de articular ni mecanismos propios, por ejemplo, para absorber a todo ese talento, para absorber a toda esta nueva generación de gente tan sumamente preparada, viven una contradicción constante, ¿no?, entre sus objetivos a corto plazo y aquellos donde debería tener la vista puesta a medio y a largo plazo. Así que en ocasiones la vía para que ese conocimiento llegue al mercado efectivamente no la encontramos en licenciar una patente, no la encontramos en desarrollar proyectos conjuntos, sino que a veces hay que echarse esa responsabilidad encima del hombro y ser capaz de generar un propio proyecto, un autoproyecto, digamos, que sea capaz de avanzar esa ciencia, esa tecnología, ese conocimiento hasta el punto que sea absorbible ya por el mercado. Y en ocasiones el único vehículo para hacer eso se trata en generar esta base tecnológica en estas empresas, esta spin-off. La segunda de las hipótesis, y en la que muchos seguramente os encontraréis también, es que quizá vosotros desde un momento habíais planteado vuestra vida desde el punto de vista de la carrera académica. Esa quizá era vuestra ilusión, esa quizá era vuestra ambición, pero llegado un determinado tiempo, también desgraciadamente, a veces no existen las fórmulas adecuadas para que encontréis una cierta estabilidad, ¿no? o empecéis de alguna manera a desarrollar también, van llegando las responsabilidades, va llegando y no siempre la carrera académica o la carrera investigadora pues ofrece esa estabilidad
estabilidad necesaria. La oportunidad de generar una empresa en base a ese conocimiento, lógicamente, también representa en un momento dado la posibilidad de dar continuidad a ese proyecto. Ojo, experimentando un cambio de perspectiva. Y esto es algo que debéis de entender ya desde el primer momento, algo que tenéis que tener siempre muy en cuenta. La posibilidad de generar una empresa exclusivamente vista desde el punto de vista de generar recursos para un grupo de investigación, exclusivamente, ojo, no digo que no tenga que tenerse en cuenta, sino exclusivamente, también os decimos que en base a nuestra experiencia eso no va a generar más que frustración. Va a llegar a generar frustración porque en cierta manera vais a llegar a un punto de bloqueo en el que ni el ecosistema os va a percibir como una empresa con las características propias de empresa, de autonomía, de ambición, de ganas de crecer, va a tener seguramente unos procesos de decisión complejos en los que intervienen personas que quizá no tengan un papel, digamos, natural y fundamental dentro de lo que es la organización de estructuras, ¿no?, de una empresa. Por lo tanto, independientemente de que evidentemente la posibilidad de dar continuidad al proyecto, de continuar teniendo de alguna forma esa relación que en un principio es simbiótica entre el grupo de investigación que os acoge y que por supuesto va a ser una relación que va a seguir estando privilegiada a lo largo del tiempo. No son pocos los ejemplos de empresas para los que, por ejemplo, la cantera de talento y cuando van incorporando, cuando esa empresa va creciendo, generalmente esos focos se dirigen a ese grupo de investigación del que surgen y del que sale gente que tiene ya una formación que le hace adecuada para incorporarse a este proyecto empresarial, ¿no? Pero desde luego está claro que hay una parte en un momento dado que puede ser o bien esa renuncia íntima en un momento dado a proseguir la carrera académica o, ¿por qué no?, que también nos hemos encontrado a mucha gente que en un momento dado quiere experimentar un cambio, quiere ver la investigación pero desde otro punto de vista, una investigación mucho más aplicada. Y también nos tenemos que decir que eso engancha muchísimo. No son pocos tampoco los perfiles de personas que han llegado con esa querencia a la tecnología, que en general a la ciencia, al conocimiento, es una característica común de todos vosotros, no en vano le habéis dedicado o le estáis dedicando tantísimo esfuerzo a generar todas esas competencias, pero que en un momento dado también se engancha, porque es que os tengo que decir que el mundo empresarial engancha también, posiblemente por una multitud de componentes. El primero de ellos ya lo hemos hablado, ¿no?, la sensación de poder impactar en la sociedad, de poder saber que lo que tenemos entre manos en un momento dado va a ser útil, ¿no?, para la sociedad, va a mejorar la vida de las personas. Y ese yo creo pues, que hay una mezcla también de sentimientos y unas ganas también de experimentar que seguramente las tendréis algunos de vosotros, de cambiar de mundo y de ver el mundo quizá desde otra perspectiva, relacionaros con otros agentes, etc. La tercera hipótesis es que efectivamente crear un proyecto empresarial cuesta mucho. Es algo costoso, pero bueno, eso no os debería asustar a ninguno de vosotros. Cuesta como tantas otras cosas en la vida. Quizá lo que cuesta es empezar a llegar a un mundo en el que verdaderamente hay que empezar a cambiar de vocabulario, hay que empezar a cambiar a veces de ajustar un poco quizá los valores, porque efectivamente cuando lleguéis a este mundo va a haber muchas cuestiones que vais a empezar a desmitificar y yo siempre digo que el camino al emprendimiento a veces es un momento de desmitificar determinados mitos. El primero de ellos es la importancia de las ideas. Claro que las ideas son importantes, pero ¿sabéis una cosa? Que las hay a millones y que todo el mundo tiene muchas. Entonces, cuando llegas al mundo del emprendimiento, y en general en esto no es distinto seguramente a otros mundos en los que estáis viviendo, os dais cuenta de que la idea no deja de ser el chispazo inicial y que verdaderamente todo el poder pasa después a la ejecución, pasa a tener las capacidades de llevar esa idea, de tangibilizarla y de hacer algo. Para eso hay que empezar a romper tabús. No es tan importante contárselo a la gente si vosotros os aseguráis una cierta capacidad, una cierta ventaja a la hora de contar esa idea, ¿no? No va a ser tan importante publicar. Seguramente para llegar a una oportunidad y transformarla en una oportunidad empresarial vais a tener que entender cómo funciona bien este mundo empresarial, intentar encontrar los nichos, ir adecuando los proyectos empresariales a cada uno de esos criterios. Vais a tener que empezar a entender muy bien qué tenéis entre manos y esto es muy importante. ¿Qué tipo de producto tenéis entre manos? ¿A dónde podría llegar? ¿Cuál es la respuesta que os da el mercado cuando os empezáis a exponer, a hablar con posibles clientes, a hablar con posibles socios, a hablar con posibles inversores? Lo que tenemos en la mano, ¿qué tipo de producto es? ¿Es una vitamina o es una aspirina?
Es algo que toma alguien cuando tiene un dolor, cuando se siente mal, cuando quiere solucionar un problema que ya percibe como acuciante, es una aspirina o es una vitamina. Algo que según el momento en el que te pille va a posiblemente mejorar tu vida y entonces el énfasis hay que ponerlo en cuánto más va a mejorar tu vida y en cómo eres capaz de vender esa idea. Esto, por poneros un ejemplo, solo un ejemplo de las cuestiones que a lo largo de este mundo del emprendimiento y sobre todo en estas primeras fases de diseño, de comprobar la viabilidad de lo que tenéis entre manos, vamos a tener que pensar y vais a tener que decidir, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que hay mucha parte que va a ir iterando, es decir, que posiblemente lleguéis al mundo de emprendimiento con una idea en la cabeza y quizá en la mentalidad del emprendedor hay una tensión siempre entre la ambición de creer en el propio proyecto y el ser siempre flexible a lo que el mercado te está diciendo que verdaderamente percibe como útil y que es por lo que te va a pagar, ¿no? Que te va a pagar por ello. Obviamente, yo creo que, como bien decía Susana, hay muchas competencias dentro de vosotros, hay muchas competencias que habéis ido desarrollando relacionadas, por supuesto, con la planificación, relacionadas con la perseverancia, relacionadas con el cumplimiento de hitos, ¿no? Con cierta manera también la incertidumbre que seguramente habréis podido vivir, que se adecúan perfectamente a lo que son las competencias de los emprendedores. Habrá otras que tendráis que ir aprendiendo por el camino y, sobre todo, teniendo en cuenta que no vais a estar solos dentro del proceso, que de alguna manera dentro de este proceso siempre vais a tener que ir completando las competencias o bien de forma interna o bien de forma colaborativa con otras personas que vengan a sumar a vuestro proyecto. Y lo que os tengo que decir es que estaréis acompañados en todo el itinerario y eso es importante saberlo también. A todos nos interesa, y hoy es un gran ejemplo de lo que se pone encima de la mesa, a toda la sociedad nos interesa que ese conocimiento que habéis desarrollado llegue a impactar al público y genere a su vez un beneficio que va más allá incluso del beneficio económico, que es un beneficio social, en el sentido de que toda la sociedad avance con vosotros. Estaréis acompañados porque todos los gobiernos han percibido, y especialmente el nuestro, y estoy hablando de nuestro gobierno regional, yo diría que este mecanismo que estamos poniendo encima de la mesa es absolutamente útil y todo el ecosistema os va a ir acompañando. Por supuesto, eso no os va a quitar determinados dolores que vais a tener a lo largo del proceso, dolores de cabeza. Con cualquier doctor emprendedor, y luego hablaremos de ellos, os va a poder contar en su experiencia qué es lo que le ha resultado difícil o vais a tener por supuesto, subes y bajas, ¿no? Dentro del vaivén del proceso, pero vais a estar acompañados por una comunidad de emprendedores y vais a estar acompañados por un ecosistema que va a intentar daros solución en cada fase en la que encontréis de desarrollo empresarial. Y como bien tendremos ocasión de hablar también, este mecanismo que hoy se lanza, que es un mecanismo que vamos a pilotar, que es un mecanismo que va a tener que ir ajustándose en próximas convocatorias, no va a ser el final del camino. Va a haber mecanismos que ya están actualmente en marcha, como por ejemplo la ayuda a la puesta en marcha y a la creación de empresas de base tecnológica, que va a ser de manera natural la continuidad de todos aquellos que decidáis empezar por este mecanismo y que tengáis la intención de seguir continuando el proyecto empresarial. Esto que veis aquí ahora es solo un ejemplo, y por supuesto no lo vamos a abordar, de todos los servicios que desde los grupos de promoción empresarial se están prestando actualmente a estas empresas de base tecnológica. Como veis, cubren cada una de las fases de puesta en marcha de la empresa. Y por supuesto, si os fijarais en financiación, hay muchos mecanismos que son capaces de complementar la financiación que un proyecto de estas características va a necesitar, no solo para ponerse en marcha, sino por supuesto también para crecer. Y yo creo que ya finalizar simplemente diciéndoos que esto que vosotros estáis ahora mismo pensando o que quizá es una pequeña idea que vais a ir madurando a lo largo del tiempo, sabemos que esta convocatoria va a ser sembrar para recoger en un medio, para recoger en un largo plazo, podéis sumaros a la corriente emprendedora asturiana, porque esto efectivamente es algo que está sucediendo todos los días en Asturias. Estas son las cifras de los proyectos que desde CEI llevamos trabajando en los últimos años. Fijaros, casi 600 proyectos y empresas asesoradas y que tenían una idea de transferencia de conocimiento, una idea de base tecnológica. 188 empresas puestas en marcha apoyadas directamente con el CEI. A día de hoy hay una comunidad activa de más de 200 empresas que, como bien decía Iván, el director general, presentan un grado de supervivencia absolutamente importante e interesante. Casi 70 puntos de supervivencia a los 5 años. Como bien dice Iván, 25 puntos casi por encima de la media nacional. ¿Qué significa esto? Que las empresas de base tecnológica, bien por las capacidades de sus promotores, bien porque ese deep tech que a veces tienen entre manos
pues es el que presenta mayores oportunidades, no sin sufrir, pero van a conseguir aguantar en el tiempo. Muchas de ellas podrán desplegar todos los efectos que todos esperamos de esta comunidad. Crecen en facturación, crecen en potencial de empresas cualificadas, pero lo más importante es que sobreviven, es que encuentran una fórmula para sobrevivir en este mercado. Y por cierto, ya hablando de casos concretos, y por supuesto muchos de vosotros les conoceréis o podéis tener acceso en un momento dado, vamos a hablar de empresas que tenemos en nuestra comunidad y que a día de hoy pues tienen este perfil de doctores dentro de su grupo promotor. El primero de ellos es Nanovex, que está aquí además 2 pisos arriba en el CEI. Daniel es doctor en Ingeniería Química y la empresa Nanovex trabaja, fijaros, en el área tan interesante de productos en el campo de la nanobiotecnología. Y además tocan áreas muy diversas. Tocan productos relacionados con la industria química, tocan productos relacionados también con la cosmética, es decir, que al final esas tecnologías que manejáis, ese conocimiento va a ser susceptible de organizarse en distintos campos, en distintos verticales. Tenemos el caso también de Tomás García, que es doctor de Ingeniería Industrial y él es director general de Know-How Innovative Solutions dentro del grupo KISS. Ellos en los que trabajan es con soluciones en problemas que están relacionados con la integridad de los componentes, con la integridad de las estructuras. Otro caso, vamos a ver si... Tengo que hacerlo así. Otro caso de éxito es la empresa Microviable. Microviable tiene dentro de su equipo promotor a 2 doctores, doctor en biología Claudio Hidalgo, doctora en biología Noelia Martínez, y con lo que trabaja Microviable es con productos innovadores basados en microorganismos aislados de la microbiota. Microbiota es su palabra fundamental. Tenemos a Óscar Colsido, también doctor en Ingeniería Industrial, es director de App Intelligence y también trabaja en el mundo relacionado con las tecnologías 4.0. Tenemos a Enar, también aquí, unos pisos más arriba, que es doctora en biomedicina y que es la CEO de Bioquochem. Bioquochem trabaja con dispositivos y con kits de cuantificación rápida de parámetros biológicos o, vamos, de biomarcadores. Tenemos el ejemplo de Pablo García, que está como director científico dentro de Énfasis. Énfasis trabaja en el control y la monitorización de redes de distribución eléctrica y de microredes. Y finalmente, pues el doctor Jorge García también, dentro de Presence XR Solutions, en lo que trabaja EPXR es también en temas de digitalización 4.0, sobre todo centradas en temas de telepresencia inmersiva, integrada y en tiempo real. Como bien decía Susana, efectivamente los ejemplos a día de hoy nos suelen llevar más al punto de vista de la tecnología, al punto de vista de la generación de tecnología, pero no queremos desaprovechar esta oportunidad para que esto se transforme en un proceso mucho más amplio de transferencia del conocimiento y que todos aquellos que venís de campos de generación de conocimiento, quizá no cercanos a la propia tecnología, tengáis también en esta convocatoria una posibilidad de crear vuestro propio proyecto empresarial. Por lo demás, bueno, una pequeña introducción a lo que es emprender desde el mundo de la ciencia. Si tenéis ocasión y si tenéis ganas, por supuesto, el diálogo y el debate puede continuar ya seguramente a través de entrevistas o a través de contactos individual. Muchísimas gracias y le paso la palabra a María para que ya os hable directamente de la convocatoria. Muchas gracias, Cristina. Sí, bueno, como os comenta Cristina, yo voy a hablaros directamente de la propia convocatoria, que me imagino que además como se trata de una iniciativa nueva, pues habrá y relativamente, bueno, y muy reciente, no relativamente, muy reciente. Entiendo que podéis tener muchas dudas al respecto, muchas preguntas. Yo voy a intentar que mediante 4 pinceladas podáis tener más o menos claro cuáles son los criterios, los requisitos, lo que se va a valorar, lo que vais a tener que hacer para justificar. Me voy a centrar un poco en los aspectos técnicos, ¿vale? Vamos a ir, digamos, al meollo de la cuestión. Voy a compartir yo también mi pantalla para que podáis ir viéndolo, además de escuchar un poco lo que yo os vaya comentando. Bueno, creo que a esas alturas de la jornada todos sabemos ya cuál es la finalidad de esta convocatoria, pero no está de más recalcar lo que comentábamos, ¿no? El objetivo principal y lo que tenéis que tener claro es que lo que queremos es que las personas que tienen la titulación de doctor
que puedan tener también esta alternativa para, como bien decía la vicerrectora, como bien han comentado también tanto Cristina como el director general, para que estas personas que tenéis una formación tan sumamente específica podáis tener también, no os dé miedo dejar el mundo de la academia y acercaros al mundo empresarial, incluso tomando la iniciativa y las riendas de vuestro propio proyecto. Y es lo que queremos apoyar, es lo que queremos financiar. Entonces, vamos directamente a cuáles son los requisitos, que me imagino que estamos hablando de doctores, pero también podéis tener dudas y seguramente las tendréis acerca de qué es lo que os vamos a pedir, qué es lo que tenéis que cumplir, además de tener esa titulación de doctor. Tenéis que estar empadronados en Asturias. No es necesario que hayáis nacido aquí, pero sí que tenéis que estar viviendo aquí. El vínculo con el territorio lo vamos a verificar así, ¿vale? O sea, tenéis que estar empadronados y tener residencia efectiva en Asturias. Tenéis, por supuesto, que tener el título de doctor porque es el objeto principal de esta convocatoria. Y una cosa que, bueno, el título de doctor no tiene por qué ser el título en soporte físico. Podéis haberlo solicitado, o sea, podéis tener la solicitud de la tramitación del expediente. Que es lo que sí que creo que es importante y que por eso lo quiero destacar. Si habéis obtenido el título en el extranjero, necesitamos que esté homologado, que esté homologado o que esté en vías de homologación y que pueda estar definitivamente homologado el 31 de diciembre de 2021 como muy tarde, ¿vale? Luego el resto de cuestiones que se van a plantear si os vais a presentar a esta convocatoria, estamos más que seguros de que los cumplís, porque es que acreditéis conocimientos en el sector en el que queréis desarrollar el proyecto, que como bien han comentado antes que yo, por favor tened claro, como bien decía la vicerrectora, como ha señalado finalmente Cristina, que tienen cabida proyectos que provengan de cualquier área. No estamos buscando un área concreta, estamos buscando personas con titulación de doctor emprendedoras. Entonces, sí que tenéis que presentar un proyecto empresarial que sea innovador, que vosotros creáis que es susceptible de convertirse en una nueva empresa, pero no es preciso que provenga de un área concreta. Y bueno, y por último, es importante que no hayáis desarrollado por cuenta propia esta actividad, es decir, que no hayáis estado dados de alta como autónomos o similares en el último año, ¿vale? En los últimos 12 meses. Vamos a contar los últimos 12 meses desde que empecéis a tener la actividad financiada. Voy a explicaros, que me imagino que estamos hablando de las ayudas, pero todavía no os hemos dicho en qué consisten esas ayudas ni cómo se van a organizar. Entonces, sabed que estamos pensando en dar ayudas de 4 meses, que el importe es de 10.000 euros por beneficiario, que la fecha de inicio prevista para todas estas ayudas es del 1 de septiembre de 2021, es decir, está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de las vacaciones podríais estar trabajando con nosotros en esta nueva actividad. Y como fecha límite de finalización tendríais el 31 de diciembre de 2021. Para que entendáis un poco cómo se organiza y esto que hemos estado comentando del itinerario formativo, de la fecha de inicio, de la fecha fin, sabed que esta actividad nosotros la hemos organizado de esta forma porque creemos que es el acompañamiento que necesitáis y que es la forma de organizarlo que os va a reportar mayores beneficios y un mayor éxito que puede tener un mayor éxito la iniciativa. Entonces, en una primera fase, es decir, el 1 de septiembre, durante un mes, aquellas personas que hayáis resultado beneficiarias de la ayuda, queremos que os dediquéis única y exclusivamente a trabajar en esa idea de negocio que tenéis. ¿Cuál es la cuestión diferenciadora en este caso? Como bien decía Cristina, como bien hemos comentado previamente, no queremos que lo hagáis solos. Queremos que contéis en todo momento con la ayuda del CEI, que como ha quedado perfectamente claro a lo largo de toda la jornada, sabemos que es la entidad que puede, o sea, la más capacitada en este momento para daros todo el asesoramiento y la formación que podéis necesitar de forma personalizada para poder llevar a cabo, para afrontar este reto de una forma lo más exitosa posible. Entonces, durante el mes de septiembre, durante ese primer mes, lo que queremos es que trabajéis con el CEI
y que recibáis como mínimo unas 60 horas de formación y tutoría. Una vez completada esa fase, lo que digamos que el siguiente paso sería que os centraseis durante 2 meses para redactar en exclusiva el plan empresarial. Venís del mundo académico, habéis elaborado un doctorado, sabéis que, que se necesita la exclusividad para dedicarse a redactar un proyecto. En este caso estamos hablando de un nuevo proyecto, es un proyecto empresarial, pero no nos queda tan lejano. Sabemos que sois las personas idóneas para llevar a cabo con éxito este tipo de proyectos. Entonces, durante los 2 siguientes meses, es decir, octubre y noviembre de 2021, queremos ayudaros a que, con una compensación económica, a que os dediquéis única y exclusivamente a elaborar ese plan empresarial. Igual que en la fase anterior, queremos que contéis con la ayuda del CEI, porque creemos que es la entidad que puede ayudaros a que ese plan que desarrolléis, ese plan empresarial, sea realmente exitoso. Entonces, una vez que hayáis completado esas 2 fases, o sea, estamos hablando que ya han pasado los 3 primeros meses, el 4.º mes, a lo largo del mes de diciembre, queremos que lo dediquéis a ya poner en marcha ese proyecto empresarial. Voy a pasar, antes de hablaros de la solicitud, voy a explicaros los criterios que vamos a tener en cuenta para valorar vuestras solicitudes. Lo voy a explicar así porque de esa forma vais a entender mejor por qué os vamos a pedir una serie de documentación. Entonces, quiero que tengáis claro que vamos a evaluar, por un lado, vuestro currículum, es decir, vuestro perfil, y por otro lado, vuestra propuesta. Entonces, vamos a tener en cuenta de vuestro perfil, pues vamos a valorar muy positivamente si habéis tenido una experiencia postdoctoral, es decir, especialmente en el extranjero, o si habéis tenido una experiencia postdoctoral en centros de excelencia. Vamos a tener muy en cuenta y vamos a valorar muy positivamente que hayáis participado en proyectos de investigación en los últimos 5 años. Y luego, lógicamente, lo que también vamos a hacer es verificar que vuestro perfil es idóneo para el plan que queréis desarrollar. Respecto a la propuesta, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a analizar cómo de innovadora es esa propuesta empresarial que hacéis. Y para ello, ¿qué es lo que os vamos a pedir? Os vamos a pedir una calidad científico-tecnológica. Habéis trabajado durante mucho tiempo en vuestra tesis doctoral. La calidad científico-tecnológica, o sea, el desarrollo de la calidad de un texto, estamos seguros de que nos lo vais a presentar de forma que vamos a ser totalmente conscientes de cómo de innovadora es y qué calidad tiene esa propuesta que nos presentáis. Entonces, como siempre, como ya sabéis, tenéis que tener en cuenta pues, que cuanto más definido y mayor claridad haya en los objetivos y mejor estén descritas esas funciones que vais a realizar, más positiva va a ser, de forma más positiva va a ser valorada vuestra propuesta. Otro aspecto que vamos a tener y que enroca muy bien con lo que comentaba Cristina antes, si creéis que vuestra idea tiene una capacidad de crecimiento o una capacidad de internacionalización, si creéis que podéis o que tenéis algún tipo de contacto o que habéis realizado contactos previamente en el extranjero porque hayáis realizado una estancia, porque hayáis trabajado en otro centro, porque tengáis intercambio de conocimiento de algún tipo, incluidlo en la propuesta, porque eso también lo vamos a valorar. Y luego, por último, lógicamente, como estas ayudas son un esfuerzo que hace el gobierno regional porque es consciente de cuáles son las necesidades tanto de sus ciudadanos como de la industria, si queremos tener en cuenta y valorar de forma positiva cuáles son aquellas propuestas que estén alineadas con la estrategia inteligente para Asturias, ¿vale? Esto no os preocupéis acerca de cuáles son estos ámbitos de aplicación, porque esto, cuando tengáis que hacer la solicitud, tenéis una tabla, un desplegable y lo vais a ver perfectamente claro. Vale, una vez que tenemos claro cuáles son los criterios de valoración que se van a tener en cuenta para evaluar vuestras propuestas, voy a explicaros qué es lo que necesitamos que nos presentéis en la solicitud. Muy importante, la solicitud se ha abierto hoy 2 de julio, y va a estar abierta hasta el próximo 11 de julio.
Es muy poquito tiempo y lo sabemos, pero vamos a estar a vuestra disposición durante todo este tiempo en cualquier momento, así que cualquier tipo de duda que os pueda surgir, nos contactáis y rápidamente os vamos a ayudar a solucionarla. La forma de presentación es telemática, con lo que no tenéis que preocuparos, no va a suponer ningún desplazamiento, no os vamos a complicar a ese nivel, simplemente lo vais a tener todo online y nosotros también estaremos disponibles en todo momento de esa forma para que podáis recibir el feedback que necesitéis en cada momento. ¿Cuál es la documentación que vais a tener que adjuntar a la documentación? Bueno, os presentamos. Nosotros os vamos a facilitar 3 documentos normalizados de solicitud, un anexo con datos estadísticos y la propia memoria de la actividad en la que ya os viene estructurada la información que queremos, y a eso tenéis que adjuntarle el currículum vitae. El currículum vitae es libre. Aquí lo que queremos es que se pueda acreditar, que podáis acreditar recoger de la forma en la que consideréis que es más adecuada esos conocimientos que tenéis que creéis que os son de utilidad para desarrollar esta nueva propuesta. ¿Qué tenéis que presentar también? Bueno, como el requisito es que seáis titulados universitarios con el nivel de doctor, tenéis que presentar un documento de que efectivamente que justifique que tenéis ese nivel académico. Luego, si habéis estado trabajando en el extranjero con una ayuda postdoctoral o similares, toda la documentación con la que podáis acreditar esa experiencia. Si vais a acreditar participación en proyectos de I+D, lo mismo. Y luego, para verificar el aspecto de que efectivamente no habéis trabajado por cuenta propia en esta misma actividad durante los últimos 12 meses, os vamos a pedir un informe de vida laboral actualizado. Para que tengáis un poco claro lo que os vamos a pedir también al final. ¿Cómo se organiza la ayuda? ¿Cuándo vamos a cobrar? ¿No? Que es un poco lo que nos interesa a todos, para qué vamos a engañarnos cuando tenemos acceso a este tipo de ayudas. Vale. Tenéis que completar todos los pasos, todas las fases, y una vez completadas esas fases nos presentáis la documentación, para lo cual tenéis de fecha de plazo 28 de febrero de 2022. El modo de presentación va a ser telemático también y os vamos a facilitar nosotros los modelos que necesitamos para que adjuntéis la documentación, así que por eso no os preocupéis. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que vais a tener que presentar? Bueno, una solicitud de cobro que nosotros vamos a facilitar, un informe de actividades en el que nos contáis efectivamente lo que habéis realizado durante estos 4 meses. Si habéis obtenido otras ayudas, también tendríais que presentar una declaración, pero, y aquí viene lo importante, ¿qué es lo que vais a tener que adjuntar para que nosotros podamos verificar que habéis estado trabajando mano a mano con el CEI durante la fase 1? Pues un documento que el propio CEI os va a facilitar, en el que se acreditan que efectivamente esas 60 horas de formación y de asesoramiento personalizado habéis asistido y os ha resultado de utilidad y ha sido exitoso. Para la segunda fase, ¿qué es lo que vais a tener que presentarnos? Pues ese plan empresarial que habéis redactado durante esos 2 meses previos, que lógicamente va a tener que estar validado por el CEI para justificar que habéis realizado correctamente, que habéis completado ese periodo de formación. Y para la fase 3, lo que vamos a necesitar es que nos adjuntéis 2 documentos. El primero de ellos es el alta en el IAE y el segundo de ellos es el alta como trabajadores autónomos, es decir, el RETA. Una cosa muy importante de estos 2 documentos. Os he dicho que podéis presentar, que nos vais a poder presentar esta documentación hasta el 28 de febrero de 2022. Totalmente correcto, pero estas 2 altas vais a tener que haberlas realizado, o sea, la fecha que tiene que figurar en estas 2 altas va a tener que ser anterior o como límite el 31 de diciembre de 2021. Y básicamente esto es todo. Lógicamente, cualquier tipo de duda que podáis tener, yo voy a ser vuestra persona de contacto. Mi correo electrónico es este, el teléfono está aquí y estaré a vuestra disposición para cualquier tipo de duda que os pueda surgir sobre la gestión documental, sobre los procesos, cualquier tipo de cosa, no dudéis en contactarnos. Y, bueno, por supuesto, todos los formularios y la documentación están a vuestra disposición en la página web de FICIT. Y nada, básicamente esto era un poco lo que quería comentar con vosotros para poder explicaros un poco en qué consisten las distintas fases, cuál es la documentación, los plazos, etcétera.
que por supuesto a lo largo de esta semana, como bien nos han comentado, cualquier tipo de duda vamos a estar a vuestra disposición y la vamos a aclarar. Pero bueno, yo creo que un poquitín sí que podéis tener más de referencia de cómo se organiza, cómo va a desarrollarse, qué es lo que tenéis que hacer en cada una de las fases. Y nada, esto era todo. Por mi parte. Me gustaría comentar, llegados a este punto, que nosotros en la solicitud que todos habéis cumplido para acceder a la jornada, teníais la posibilidad de solicitar una entrevista. Entonces, nosotros a partir del lunes nos pondremos en contacto con todos vosotros, lo primero, para confirmar si queréis mantener esa entrevista o si esa entrevista tiene una prioridad a corto plazo importante. Lo decimos porque quizá alguno, pues a la vista de la información que ha recibido hoy en la convocatoria, pues quizás se lo plantea no como algo inminente, sino hacia futuro, y de alguna manera hemos de decir que nos ha desbordado el interés, lo cual es una excelente noticia y así se debe transmitir, pero quizá deberíamos dar prioridad a aquellos que quizá estén en un proceso que lo vivan como algo más inminente, ¿no? Que estén pensando en optar a esta convocatoria. Por lo tanto, el lunes os contactaremos con un email pidiéndoos que nos preguntéis si queréis mantenerla o en todo caso la prioridad que podríais tener dentro de esa entrevista, y a partir de ahí tanto CEI como FICIT organizadamente os citaremos a lo largo de la próxima semana. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Cristina. Es así como teníamos pensado proceder y, por supuesto, vamos, pero que sí, por lo que fuese, imaginaros que no os encaja en la agenda lo que fuera y os surge, que nos podéis contactar tanto a CEI como a FICIT para cualquier duda que os pueda surgir de forma inminente. Bueno, de hecho, en todo caso es cierto que ahora teníamos planteado también algún pequeño turno de preguntas por si alguien quiere hacerla. O si, bueno, pues también preferís tratar lo que es vuestro caso particularizadamente, que estamos seguros de que va a surgir muchas dudas particulares, ¿no?, relacionadas con cada caso concreto. Pero si a alguien le apetece ahora hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto. Cicit. Mira, sí, tenemos a José Florentino Álvarez. Hola, buenos días. ¿Puedes encender la cámara? Perfecto, sí. Me oís, ¿no? No, quería hacer una pregunta. A ver, yo soy profesor funcionario, pero bueno, estoy dirigiendo tesis doctorales y demás, y bueno, es una idea para trasladar a mis doctorandos o recientes doctorados. La pregunta es, ¿tienen que ser proyectos individuales? Es decir, un doctor tiene una iniciativa empresarial de base tecnológica, por ejemplo, yo en el caso mío pues estoy más relacionado a lo que sería el sector metalmecánico. Esa idea empresarial tiene que ser unipersonal, porque claro, puede que esté vinculado a un doctor, pero que haya más personas que quieran formar parte de esa idea empresarial, que pueden ser doctores o no doctores, o incluso asociarse a otra empresa o lo que fuera. Nada, esa era la pregunta. Gracias. Yo creo, en principio sí. En principio las solicitudes se van a evaluar de forma individual. Entonces, pudiera ser que dos personas se presentasen a la misma ayuda con la misma propuesta empresarial. Perdón que te interrumpa. No, es que no, entiendo que las ayudas son individuales, claro, por supuesto. Pero el proyecto no. Pero el proyecto debe ser individual, quiero decir. No. Vale, no, en absoluto. Es más, animamos a que no lo sea. Es más, animamos a que no lo sea. ¿A que no lo sea en qué sentido? ¿A que haya más empresas vinculadas o a que haya más personas, más socios? Nosotros sabemos que las empresas de base tecnológica van a necesitar muchas competencias asociadas para poder desplegar todo eso. Hallaremos la fórmula de hallar el encaje entre esta ayuda que ahora sale y está pilotando y otros mecanismos para ayudar también a hacer crecer y a ponerse en marcha de una fórmula probablemente mucho más societaria la empresa. No obstante, es mejor que hablemos del caso concreto, veamos cómo se puede articular para esta primera fase y pensemos también en cómo puede ser esa futura continuidad, porque como bien hemos puesto todos encima de la mesa, esto es un primer escalón. Entendemos que estos proyectos empresariales deben de nacer con una expectativa de futuro. Claro. Efectivamente. Entonces, no te preocupes, hablaremos del caso concreto y siempre hay fórmulas para que puedan encajarse ambas posibilidades, ¿no?, de funcionar y de tener mecanismos de apoyo para crecer. Y la segunda y última, y perdonadme, la segunda y última pregunta. Yo estoy pensando en un recién doctorado
bueno, de hace, yo creo recordar, hace un par de años aproximadamente, pero él está trabajando en algo que no tiene nada relacionado con lo que quizá quiera iniciar este nuevo proyecto. ¿Eso es un hándicap? Encajaría. Encajaría. No, a ver, el hándicap es si él estuviese trabajando y por cuenta propia, ¿eh? O sea, no por cuenta ajena, sino por cuenta propia. En el mismo sector en el que quiere... Exacto, Vale, exactamente. entendido. Si él ya, pero no, que de No, hecho no sería el caso. yo entiendo que sería incluso una de las cuestiones que debería de incluir en su currículum, que es que para efectivamente que pudiésemos verificar que tiene una experiencia ya en ese sector, que lo ha trabajado y que le va a servir para poner en marcha con éxito esta nueva propuesta. Así que cumpliría. Y no hay otra cosa que seguro que también, yo no me di cuenta de aclarar según os estaba comentando, pero entiendo que también puede surgir dudas. No hay o sea, en esta convocatoria no hemos especificado el plazo en el que han tenido han tenido que obtener la titulación de doctor. Porque comentabas al principio de la intervención que bueno, que estabas pensando en una persona que hacía un par de años que se había doctorado. No hemos especificado una fecha límite. Lo habíamos pensado en su momento, pero bueno, en este primer lanzamiento, que entendemos que es un piloto, ¿no? Que como bien decía Cristina, pues que irá evolucionando, que iremos adaptando en siguientes ediciones, seguramente vamos a detectar formas de mejorarla, pero en esta primera edición de la convocatoria no hemos estipulado una fecha máxima de obtención del título. Y bueno, y estoy dirigiendo ahora a otros dos doctorandos, dos tesis doctorales. Entiendo que esto se repetirá en estas convocatorias. Entendí que se van a repetir, esta es la primera, pero que volverá el año que viene y demás, para ir comentándolo con ellos, ¿no? Vale, sí, el año que viene, además, con más presupuesto. Está previsto. Mira, Ángeles, aprovecho que hablas del presupuesto. Perfecto. Porque una de las preguntas que nos han puesto en el chat es relativa también a ese presupuesto y a cuántas ayudas se van a otorgar en total. Yo creo que si queréis podéis comentarlo ahora. A ver, en un principio yo vuelvo a insistir en el tema que es un piloto. Bueno, os agradecemos muchísimo a todos y a todas esta maravillosa acogida que está teniendo, pero hemos querido ser cautos y entonces en esta primera edición solo habíamos lanzado 9 ayudas. El año que viene están previstas más, ¿eh? Está previsto efectivamente una mayor dotación y vamos, esperamos que esto sea un trampolín que vaya cogiendo fuerza, pero en principio están previstas 9 ayudas. Para el año que viene 20, aunque, bueno, según veamos cómo es la acogida, quiero decir que también podría seguramente ampliarse. Pues muchas gracias. Os traslado otra pregunta que nos hacen en el chat, en este caso Andrea Cebes, que no veo, pero aprovecho para mandarle también un saludo, y que está relacionada con la compatibilidad de la ayuda con la percepción de salario por cuenta ajena, que no le quedó muy claro si la ayuda se desbloquea en septiembre o una vez justificadas las fases. Vale, muchas gracias, Andrea, porque efectivamente debí de hacer un poco más de hincapié en ese aspecto. Es importante, durante la actividad, durante las 3 fases, el requisito es que os dediquéis en exclusiva. Es decir, no vais a poder compatibilizarlo con una jornada completa o sea, lo único que hemos contemplado es un mínimo porcentaje de dedicación a proyectos de investigación, porque entendemos que muchos de vosotros podéis seguir estar vinculados a grupos de investigación o similares, ¿no? Que es parte de vuestro punto fuerte, pero no es factible durante la ayuda estar trabajando ni por cuenta ajena ni por cuenta propia, porque se supone que esta ayuda es precisamente para que os podáis dedicar en exclusiva, que os podáis centrar en este nuevo proyecto. Fenomenal. Bueno, agradezco a Noelia, que también en el chat me deja una felicitación. Gracias, Noelia, muchas gracias, muchas ganas de verte también.
pronto, que nos vayáis contando cómo va la empresa. En este caso es una doctora emprendedora, una de las que hemos mencionado en los casos de éxito, seguramente pues también muy interesada en el resto de colegas, ¿no?, que mantienen dentro del área, y la verdad es que os agradecemos a todos ya de mano que actuéis, porque el boca a boca sabemos que es fundamental para la capilaridad de esta convocatoria, ¿no?, que lo comentéis, por supuesto, en todos los entornos en los que os mováis. Luego hay una pregunta también de Elena. Elena realmente no hace una pregunta de la convocatoria, pide comunicarse con el CEI. Elena, no te preocupes, te estamos esperando. Si nos dejas aquí tu correo electrónico o un teléfono, nos ponemos en contacto contigo y vemos qué podemos hacer en este caso con el proyecto. Ella es de temas de filología inglesa y de humanidades. Y después, pues yo creo que había alguna mano también subida. No sé si ahora mismo yo misma la he quitado o quizá hay alguien más. Diego. Hola, Diego. Hola, bueno, muchas gracias por esta sesión, ha estado muy interesante. Yo quería preguntar un poco en línea con lo que se ha hablado. Si se monta un equipo de trabajo en torno a un doctor y se pide esta ayuda, ¿este doctor tendría que dejar su puesto de la universidad o podría ser compatible? Es que está pensada para que... Es que no quiero decir, me suena como demasiado fuerte decir tiene que dejar su puesto, Vale. pero está pensada realmente para que la dedicación sea exclusiva. O sea, la dedicación no está pensada efectivamente para compatibilizarla con el trabajo. Vale. Diego, también te digo que efectivamente hemos hablado siempre de que este mecanismo es un escalón. Hay otros escalones. Si tienes una idea similar, yo creo que si has pedido entrevista, estupendo. Si no, nos ponemos en contacto contigo, podemos valorar el caso concreto y ver si alguno de los otros mecanismos, que pueden ser continuidad natural de este, o puedes aprovechar y podría pensarse en la posibilidad de optar directamente a cualquier otro mecanismo. Vale, vale, genial. Muchas gracias. Pues no sé si se sube por ahí alguna... Vale, es una pregunta de Jesús Nicolás, que la deja también en el chat. Dice, ¿qué ocurre con las iniciativas y proyectos que ya están avanzados pero que no están materializados? En el sentido de que ya haya, por ejemplo, un análisis de viabilidad hecho. Pues ahí respondo yo, bienvenido sea el análisis de viabilidad. Bienvenido sea, eso significará que tu punto de partida quizá no sea de cero, quizá tengas ya camino avanzado. Lo revisaremos en el caso de que coincidan el resto de requisitos y puedas optar a la ayuda y, por supuesto, nos incorporaremos en la fase en la que están. No hay ninguna intención de que para nadie este programa sea una ida para atrás, al contrario, es para coger impulso. Así que nos adaptaremos en formación y en todos los servicios que desde el CEI se van a ofrecer, en la medida en que encajéis en el resto de requisitos de la convocatoria, en el punto en el que tengáis el desarrollo del proyecto, sin problema. A ver, yo os quería decir que efectivamente no es para nada ir para atrás. La convocatoria se ha planteado por lo que os comentaba antes, ¿no? Primero, porque pensamos que sois un colectivo de lo más interesante, pero segundo, porque también sabemos que muchos doctores, digamos que no están valorados como doctores, su trabajo, o incluso no tienen trabajo de esa cualificación, ¿no? Sabemos que están metidos por grupos de investigación, entonces pensamos que si tienen una buena idea, muchas veces siguen, digamos, por decirlo mal y pronto, mareando la perdiz, porque no tienen un salario y normalmente, claro, eso se necesita para vivir, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decimos? Bueno, pues si tienes una idea, no te preocupes, que nosotros durante esos 4 meses te vamos a pagar un salario para que puedas de verdad comprobar si se puede poner en marcha, si es exitosa, si es viable. De forma que no lo tengas que hacer todo a medias para poder sobrevivir, ¿no? Pero efectivamente, como dice Cristina, una vez que pasan esos 4 meses, hay hay varias opciones de seguir obteniendo financiación. Y por lo tanto, bueno, no es que empiece y os dejemos en la estacada, ¿no? De cualquier manera, también es un plazo lo suficientemente corto como para poder reenganchar otras cosas. Entendemos que es una oportunidad, pero no una vuelta atrás nunca. ¿Vale?
Tenemos otra, gracias Ángeles, tenemos otra pregunta en el chat relacionada en principio con la compatibilidad de esta ayuda con la prestación económica por desempleo. No hay ningún problema, no habría ningún problema, o sea, es compatible con otras ayudas, lo que no es compatible es con estar, con estar activo laboralmente. Una que había visto antes, Cristina, que yo perdona. no me de contestar bien. No sé si, yo creo que me la trasladaste tú, pero no respondí. Y es que ahora me acabo de dar cuenta que nosotros también tenemos acceso al chat. Y había una cuestión que además yo creo que viene muy bien al caso porque hemos debatido ampliamente sobre la misma, que es que preguntan qué ocurre si finalmente se retrasa un mes la constitución de la empresa o similar. Vale. Es importante que lo hagáis dentro del plazo, porque si no, esa última parte no la podríamos justificar. Las actividades deben de realizarse durante el año 2021, pero lo que haremos será, en lugar de los 10.000 euros, pues minoraremos la ayuda en función del último mes. O sea, pensad que la ayuda está pensada en bloques mensuales, aunque se va a pagar toda al final, se va a pagar toda una vez presentada la documentación. Una vez que nos presentéis toda la documentación, que creo que también lo preguntabais y no estoy muy segura de si lo he aclarado correctamente, el equivalente sería como si cobraseis 2.500 euros mensuales. Entonces, si no, por lo que sea, pues se retrasa la última fase o el CEI nos dice esta empresa no es viable, es preferible que no se lance todavía porque no está preparada, lo que haremos será minorar esos 2.500 euros correspondientes al último mes, pero no toda la ayuda, no todo el trabajo que ya habéis hecho previamente. Muy importante, efectivamente, María. Y otro abrazo a María Teresa también de mi parte, que me había quedado ahí en el chat. Efectivamente, mira, la pregunta de Jonathan Fandiño, al que también le mando un abrazo, es sí, ¿qué pasa si en alguna de las fases obviamente se deduce que la idea no es viable, que no está madurada y no se constituye la empresa? Muy acertada también la introducción, es algo que hemos debatido también ampliamente. Nosotros no somos animadores de empresas, nosotros ayudamos a entender el proyecto que se tiene entre manos y la viabilidad, y hay veces en las que hay que decir que no. Evidentemente la decisión es de los promotores, ¿no? Pero desde el punto de vista, con la experiencia acumulada a veces, es conveniente dejarlo madurar un poco, darle una vuelta más, intentar encontrar otro enfoque, y eso para nosotros era muy importante que la ayuda efectivamente lo pudiera recoger, ¿no? En ese caso. Y yo creo que en el chat en principio no hay más preguntas. Somos conscientes de que muchos de vosotros masticaréis esta información y por supuesto tendréis muchas preguntas que hacernos. Nosotros también, ¿verdad? Aprenderemos con todo el feedback que nos estéis trasladando, aprenderemos a ajustar y en principio, bueno, como os decía, recibiréis los que habéis solicitado entrevista o ese mail para la confirmación de si mantenemos la entrevista o si la podemos quizá posponer un poco en el tiempo, dándole prioridad a aquellos proyectos que puedan llegar a esta convocatoria. Y en principio, Ángeles, por nuestra parte nada más. Susana, veo que sigues aquí todavía. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues porque es muy interesante y os felicito una vez más. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Susana, Cristina, María, a todos vosotros. Y bueno, la verdad es que esperamos que os animéis y tener una semana movidita por nuestra parte para contestaros y apoyaros en todo aquello que solicitéis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.